Hola, ¿cómo están? Bienvenidos en este nuevo programa de Historia, Libros y Bandera, en que tenemos la alegría de contar con nosotros con Isabel Torres Dujicín. Ella es historiadora, académica de la Universidad de Chile, autora de variados artículos y libros sobre su especialidad en historia de los conceptos, historia política, historia cultural, incluso, y a quien yo he leído desde hace algún tiempo. Tiene también trabajos con Tomás Mulián. En alguna ocasión le invitamos por este excelente libro, La crisis del sistema democrático, las elecciones presidenciales y los proyectos políticos excluyentes, Chile 1958-1970. Algo hablaremos de eso hoy. Sin embargo, la hemos convidado a conversar sobre el imaginario de las élites y los sectores populares 1919-1922. Primero que todo, Isabel, muchas gracias por estar en Historia, Libros y Banderas. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias, Alejandro, qué rico, me parece muy entretenido la invitación, te la agradezco y me encanta que hablemos de historia. O sea, fascinante. De eso se trata precisamente. Fascinante. Lo primero que te quería preguntar es por tus intereses históricos generales. Yo algo dije, historia de los conceptos, historia política, historia de la derecha, historia de la izquierda. Es decir, has revisado varios temas, principalmente del siglo XX, pero también hay algunos de historia conceptual del siglo XIX, trabajos con Tomás Mulián. ¿Qué nos podría decir de tus intereses intelectuales? A ver, lo de la historia conceptual, el diccionario que participé, que fue el Iberconcepto, que es un diccionario a nivel iberoamericano, digamos, con España, Portugal y América Latina, fue un proyecto que salía de mi campo cronológico, pero que era importante desde el punto de vista teórico, o como ellos llaman, la caja de herramientas de la historia conceptual, que me parece muy, muy interesante. Pero el resto lo he trabajado efectivamente, siglo XX. Más aún, este libro que tú haces referencia, al que vamos a conversar hoy, es un libro que le tengo mucho cariño, me encanta, lo sigo dando a mis estudiantes porque me parece que está vigente. No es como esas películas que uno de repente ve, películas que le encantaron hace millones de años y las ve y dice qué mala. Yo sigo sintiendo que ese libro sirve, pero ese es el único que he trabajado, y después como de historia de las mentalidades, y después me concentré en la década, fundamentalmente de la larga década de los 60 en adelante. Ahora, lo que tú me preguntas sobre mis campos, mis aproximaciones teóricas, metodológicas, he ido como incorporando, nunca reniego, por lo menos en historia no. Partí con historia de las mentalidades, y eso está trabajado desde la perspectiva de la historia de las mentalidades. Una buena introducción al respecto. Claro. Y Bobel, me leí todo lo de Bobel. Cuando estuve en Chile, Bobel, encontré que era lo mejor que me había pasado en el planeta, etc. Pero me fui acercando también a la historia conceptual, y que ahí también lo trabajo. He trabajado mucho historia política, y por eso tú dices que he trabajado efectivamente con Mulián. Yo hice el magíster en la Flaxo y después me quedé investigando con Tomás, y ahí trabajamos partidos políticos, la derecha, la izquierda y el sistema de partidos, sobre todo. O sea, el sistema de partidos completo, no solo partidos aislados, sino que el sistema, cómo interactuaban, etcétera. Y ahí publicamos 2 libros y varios documentos de trabajo. Y el último libro, La crisis, es también de historia política. Entonces eso ha sido como... Y en la historia política, muy relacionada a la historia del tiempo presente, que también he trabajado en lo que he estado publicando en artículos. Que es la que coincide con la etapa de vida del historiador. Exactamente. Que es una manera, ¿no? Sí, claro. No necesariamente con la etapa viva, sino que... Justo. Pero... Claro, me meto en la propuesta de Henri Rousseau y de todos los franceses sobre la historia del tiempo presente.
más o menos por ahí Perfecto. me he movido. Y en términos, llamémosle así, no metodológicos, sino que conceptuales de historia, ¿sigues alguna escuela, alguna tendencia, alguna línea especial? ¿Has nombrado aquí a los franceses? ¿O eres más neutra desde ese punto de vista? Soy bastante iconoclasta y heterodoxa en esto. ¿Ah? Voy acumulando. Los franceses indudablemente para mí han sido muy importantes. Bobel, después seguí con, bueno, últimamente con la traducción de Rousseau, de Henri Rousseau, sobre este libro La última catástrofe, que gestionamos, hablamos con Rousseau para poder hacer la traducción, se hizo la traducción, le hice con Manuel Gárate, hicimos la introducción y fantástico. Pero ahora he tenido un giro hacia un poco los alemanes con la historia conceptual y sobre todo con Koselleck, que lo encuentro que es alucinante. Espectacular. Cuando yo estuve hace un tiempo atrás en Alemania, en Berlín, en una estadía de investigación, tuve conversaciones con los académicos alemanes y a ellos les sorprendía mucho cómo en América Latina y sobre todo en Chile, digamos, se le estaba dando tanto como se estaba leyendo tanto a Koselleck, que en Europa no tanto, salvo por supuesto en Alemania, ¿no? Yo discutía con ellos, les decía que yo lo había conocido en España, Koselleck. Por el concepto. Claro, Koselleck yo creo que ha sido uno de los grandes aportes recientes. Pero no soy así como de una sola línea, me voy moviendo, voy viendo cuáles son como qué es lo que se está planteando últimamente. No. Y en eso de la historia conceptual tú usas bastante la prensa Sí, en distintos momentos. Sí. ¿Por qué le asignas tanto valor a la prensa y si tienen algunas otras fuentes alguna relevancia especial según tú? Bueno, el libro el de los imaginarios, trabajo exclusivamente con prensa y contrasto la prensa de las élites con la prensa de los sectores populares para ver los imaginarios. Ahora, ¿por qué es interesante desde la perspectiva de la historia conceptual? Porque el lenguaje, por una parte, el lenguaje da cuenta de la percepción que se tiene en ese momento. Porque el lenguaje crea realidad. Cuando uno, sobre todo en momentos de crisis, como lo del 19 y el 22, crea realidad. Hay un texto del Mercurio, me parece que, o del Diario Ilustrado, pero de los sectores... Pero de la élite. Claro, que dicen, se supo que llegaron a Arica 4 anarquistas. Iquique, 4 anarquistas. Y creemos que el gobierno debe desplegar una tropa del ejército para detenerlo. Eso es como la mejor muestra del imaginario. 4 anarquistas, es tanto el miedo que se piensa que son capaces de transformar un momento político que requiere un regimiento. Ese tipo de muestra, o la prensa obrera, cómo refleja la época. Entonces, y cómo voy contrastando frente a la misma época, cómo están viendo la realidad. Y me pareció que era muy interesante en algunas cosas que había coincidencias, y en otras que eran completamente distintas. Entonces, el lenguaje, que al final viene a ser una forma de dar cuenta de la realidad, también es una manera de generar realidad. Ahora, lo más interesante, y que eso es el mecanismo que plantea la historia conceptual, no solo es reconocer los conceptos, sino que entender los conceptos al interior de la época. Claro. O sea, no caer en anacronismo. En el presentismo. Claro, exactamente. Por eso es importante contextualizarlo, entender qué está pasando en esa época,
para entender qué significa, porque el concepto de revolución en el año 20 es completamente distinto al año 70. Sí, claro. O a 1810. O a 1810. Sí. Exactamente. Muy Entonces, buen ejemplo. entender los conceptos al interior de sus épocas, para no caer en estos anacronismos, presentismo y cualquiera de esas otras versiones. Oye, hay una cosa que es deducción mía, pero yo creo que tiene algún sentido. Leyendo tu libro El imaginario de la élite de los sectores populares, se aprecia una visión de una época de crisis y un interés por comprender la época de crisis. Y este otro libro tuyo, que repito, lo recomiendo también, La crisis del sistema democrático, también revisa el momento crítico de la democracia chilena. Y en conversaciones que hemos tenido, a los dos nos interesa el proceso que vivió Chile el 18 de octubre de 2019. ¿La crisis es un tema que te apasiona, te gusta históricamente? Es que creo que las crisis son condensaciones de procesos. Esta idea del acontecimiento como una nueva perspectiva del acontecimiento, no como el hecho, no el combate naval de Iquique. Es entender el acontecimiento como proceso donde en algún momento aparece a la luz circunstancias, hechos que están latentes. Y la crisis viene a ser eso, la expresión de un momento, pero que viene gestándose lentamente. Y que de repente aparece. No es de la nada. No es de la nada. Siempre hay que entender cómo se va gestando, generando, cómo se va produciendo el proceso. Y eso a mí me produce mucho interés. Y por eso la década de los 60, la larga década de los 60, da cuenta de eso. Y bueno, indudablemente no voy a entrar ahora, porque otro tema, en lo del estallido social, que creo que todavía no ha sido leído adecuadamente desde la historia. Vamos a tener que hacerlo. Hay que hacerlo, exactamente, sí, hay que hacerlo. Isabel, vamos al libro brevemente tal. El imaginario de la élite y los sectores populares, 1919-1922. ¿Cómo se gestó este libro? ¿Qué te motivó a trabajar este tema que históricamente está asociado a la crisis del parlamentarismo y está entre medio de esa fecha la llegada del León de Tarapacá, Arturo Alessandri a la moneda? Sí. La verdadera historia de ese libro es que ese libro, una parte, salvo la introducción, el marco teórico, el trabajo de fuentes, es lo que trabajé para mi tesis de licenciatura. Ya. Y yo estaba trabajando en ese momento en la Universidad de Chile con Rolando Mellafe, que él tenía un seminario que era profesor y había un par de estudiantes, entre los que yo estaba, porque él le pedí que me dirigiera la tesis en las historias y las mentalidades. Pero yo sabía que lo que me interesaba era la historia política. Y Mellafe no, estaba viendo la historia de las familias, y yo tenía que forzar la mano con Mellafe, porque necesitaba que él me dirigiera, pero yo quería historia política. Entonces fui forzando la mano, porque ese tema, la llegada del León de Tarapacá, que también es interesantísimo, la mirada que tienen las élites, la oligarquía sobre Alessandri, que no guarda relación con la realidad, que eso es parte del imaginario. Es excesiva. Es excesiva. El temor que le tienen al Alessandri del 20, no al del 32, no guarda relación con la realidad. Lo que pasa es que Alessandri está leyendo mucho mejor la época. Eso es lo que tiene Alessandri, que lee la época, tiene mayor percepción. Como buen político, está leyendo mejor la época, lo que está pasando, lo que pasa después de la Revolución Rusa del 17, con la formación del Partido Obrero Socialista en Chile, los movimientos en la salitrera. Hay algo ahí que Alessandri logra captar
Bueno, y toda la crisis del centenario, que también recorre muy bien esa crisis, ¿no? Que está latente. Pero la oligarquía no tiene conciencia plena de eso. ¿Y la selección de la época fue de común acuerdo? ¿La elegiste tú o cómo No, se la fui buscó? eligiendo yo. El año 19 es un momento, el año 19, y ahí en el libro lo relato, de cómo se van, no me acuerdo los números, pero para que te hagas una idea, entre el 18 y el 22 hay 400 huelgas. De esas 400, el 60% se concentra el año 19. Sí, impresionante. Entonces yo dije, ¿qué pasa aquí? Algo pasa el 19. Algo pasa el 19. Otro dato impresionante que dices tú es la cantidad de salitreras que cierran el 19. Bueno, o sea, se produce una caída de la producción de salitre. Que es la primera efecto de la primera crisis del salitre. Y con el impacto que eso tiene no solo a nivel económico, sino también social. Por supuesto. Pero que después repunta el salitre. Así. Y entonces se piensa que era una crisis transitoria como otras. Y no se sabe que es una crisis terminal. Y en otro libro que yo escribí, que es sobre la historia de Pascual Bauriza, ahí me di cuenta, revisé todos los archivos que te puedas imaginar, viajé al norte, todo lo que te puedas imaginar, y ahí me doy cuenta que no creen en la crisis que sea terminal, porque Guggenheim compra salitreras en el norte. Ya. Y dicen, si él está comprando salitrera, es porque no tiene es terminal. futuro. Exactamente, tiene futuro. Y no, Guggenheim se equivoca y todos los otros se equivocan, porque Bauriza no se equivoca y reinvierte todos sus fondos en otro tipo de cosas. Se diversifica. Es uno de los primeros empresarios que se da cuenta de la importancia de la diversificación. Qué Entonces, buena. es súper interesante eso. Contaste los dos procesos. Claro, claro. Isabel, vamos a hacer un alto, pero te quiero dejar planteada una pregunta para nuestro regreso. ¿Por qué razón quisiste trabajar en un mismo libro el imaginario de las élites y de los sectores populares y no concentrarte solo en uno por la razón que sea? Yo creo que le da más riqueza a la fórmula que tú elegiste, pero me interesa el proceso. Ya. Volvemos de inmediato con Isabel Torres, libro publicado por Editorial Universitaria con Isabel Torres Dujín. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. Volvemos en Historia, Libros y Banderas con Isabel Torres Dujín, el imaginario de las élites y los sectores populares 1909-1922. Te preguntaba por esa dualidad que tú decides ponerle al libro de evaluar por una parte el imaginario de la élite y por el otro de los sectores populares. Porque conviven, porque dialogan, sin dialogar a lo mejor, pero dialogan. Lo que dice uno lo recibe el otro, lo percibe, porque están en un mismo momento con la misma, digamos, no la misma realidad, pero enfrentados a circunstancias que hace que tengan mucho que ver lo que está diciendo uno y otro. No hablan en el vacío, hablan en el momento, en la época, y están relacionados. No hablan independientes. La oligarquía, las élites, están escuchando y asustándose de lo que dicen los sectores populares. Y los sectores populares están leyendo lo que les está pasando y están redefiniendo. Además, hay una cosa muy del pensamiento todavía, no el pensamiento, aquí no está todavía bien el pensamiento como podríamos decir, marxista. No, acá está todavía el periodo donde Recabarren habla a los trabajadores de la necesidad de
dejar el alcoholismo, de ser buenos. Hay una cosa católica en Recabarren, muy importante. Entonces, conviven. Ya. Y eso es lo que me pareció más interesante. ¿Cómo fue la selección de periódicos? Porque está La Nación, el Diario Ilustrado y el Mercurio en el caso de la prensa, llamémosla, de élite. ¿Es más amplio o el caso de la prensa popular, en que tú dices vamos a consultar aquellos periódicos de más larga duración, de manera más esporádica, y los más breves los vamos a consultar completos? ¿Cómo hiciste la selección? Y llámale la atención que junto con lo que tú dijiste, que no hay expresiones más marcadamente marxistas, hay una gran presencia anarquista en la prensa popular. Sí. Que son los que llegan de afuera, de Argentina y de Europa. Mira, efectivamente lo que tú dices, la selección de la prensa de las élites era clara, revistas, periódicos de continuidad, etcétera. La otra, traté de buscar porque hay muchos periódicos chiquititos que duran nada. Sí, eso, 6 números. 6 números, sí. Claro. Pero tienen cosas interesantes. Pero que tienen cosas interesantes, porque el corto tiempo demuestra también dificultades para poder continuarlo. Entonces también hay algo interesante ahí. No es que desaparezcan esos movimientos, sino que tienen más dificultades. Lo hice una selección revisando lo que había, revisando lo que fuera como más representativo. Mira, yo trabajo mucho con intuiciones en historia. Ya. Y les creo, me resultan. Mucha intuición. Ahora, llama la atención efectivamente eso, que en la prensa popular, junto con haber una crítica al sistema, o sea, a que hay una especie de sistema fracasado, esclavista, llamémosle así, hay un llamado permanente a los trabajadores a no tomar, a portarse bien, a vivir una vida sana, claro, incluso desde el punto de vista familiar. O sea, hay una labor entre política y pedagógica muy fuerte. Claro, sí, moralista, claro. No solo social, sino moral, dice. Moral, claro, exactamente. Porque efectivamente todas aquellas cosas, el alcoholismo, son toda la falta de preocupación con la familia, todo eso, en esa perspectiva, en esa mirada, en ese imaginario, son aquellos que en el fondo van a dejar de lado su responsabilidad política también. Son personas que no tienen compromisos, ni familiares ni políticos, y los llaman a ser responsables, familiar, en lo propio, en lo individual y en lo social, responsables política y privadamente. Entonces es bien interesante porque está vinculado aquel hombre trabajador que no es alcohólico, que se preocupa de su familia, va a poder ser un mejor hombre con un compromiso político, social en su trabajo, digamos. En el tema de las élites me llamó la atención una cosa que te quería preguntar por dos temas. Por un lado, lo que son los temores. Hay ciertos temores que son fantasiosos, como esos que decíamos, llegan 4 anarquistas y poco menos que Chile se va a derrumbar. Y tienen otros temores, por ejemplo, a la democracia de masas o al voto universal, cosas por el estilo. Eso es una cosa, los temores. Pero lo segundo que me llama la atención es que hay una autocrítica bastante transversal sobre el régimen político chileno. O sea, no hay nadie que diga el sistema parlamentario está funcionando razonablemente. No. Y sin embargo, en la hora de la praxis funciona mal y cada uno hace lo suyo para que funcione mal. Exactamente. Es bien interesante cómo lo registran los medios. Sí. No, lo que tú dices, o sea, crisis, el sistema parlamentario, los partidos políticos, hay un descrédito de los partidos políticos porque se relaciona, y uno podría sacar algunas analogías,
porque el partido político finalmente viene a ser como una especie de clientelismo, pero que usan otro concepto que estaba tratando de acordarme ahora y no me acuerdo, que no es clientelismo, que es como otra palabra que no me acuerdo, pero que en el fondo es lo que hoy llamamos clientelismo, que en el fondo están preocupados de satisfacer a sus electores, que acuérdense que era un sistema de electores, no democrático, no de voto universal, y que eso ha llevado a la crisis de los partidos, que los partidos no son serios, no son responsables, etcétera. Además son muchos. Sí. Y llama la atención que tú dices, son muchos, y son 6 o 7, depende de cómo se considere. Claro. Pero lo consideran que era excesivo. Exacto. Y que un régimen para que funcione requiere pocos. Claro. Yo creo que están pensando los sistemas europeos. Yo creo que está pensando en Inglaterra o Estados Unidos, una cosa así. Claro. Y entonces la crítica de cómo ellos funcionan, y efectivamente lo que tú decías respecto al régimen democrático, a la participación, a esta demagogia que le llaman de la democracia, porque no pueden votar las personas que no están informados para poder votar, porque aquí, si es que se abriera y votaran todos democráticamente, el voto universal llevaría a el caudillismo, llevaría a formas que no favorecen a la política. Entonces, por eso Alessandri también les produce tanto temor, porque Alessandri, todo el cuento de él viene en el 15, cuando es candidato, cuando es senador del norte, claro. Y el 18 cuando es ministro. Exactamente, pero el 15, en la campaña ya él va a ocupar un lenguaje distinto. Claro, es riesgoso. Claro. Pero lo que llama la atención es que tú cuando muestras los diarios de élite, ellos dicen, básicamente aquí tenemos dos alternativas. O la revolución, que tú lo trabajas conceptualmente, o hay evolución. Pero Alessandri decía exactamente lo mismo. Sí, claro. O hay revolución o evolucionamos. Claro. O sea, un poco esto a lo Lampedusa, digamos. O sea, hagamos los cambios necesarios para que no se nos vaya de las manos esto, ¿no? Y eso es lo que está planteando Alessandri. Y es lo que también plantean las élites, pero no son capaces de implementarlo. Y siguen teniendo los conflictos entre liberales, conservadores, la división de los liberales, etc. Sí, habían varios liberales. Varios liberales, exactamente. Entonces, sí, es un momento de ruptura, que viene una ruptura. Y efectivamente. Ahora se nota una cierta ceguera en la clase política para solucionar el tema, porque tú lo que llama la atención es que los medios notan que puede venir una ruptura. Y en la praxis no hay una praxis adecuada para prevenir esa ruptura o solucionarla. Y en los 60 pasa algo parecido. Sí, claro. En tus dos libros pasa algo parecido. Es como algo, como una tragedia que uno sabe como que la tragedia griega. Como la tragedia griega, que uno sabe que eso va a terminar mal, pero es imposible romper con el designio, ¿no? ¿Hubo algo que te llamara la atención o te quebrara tus prejuicios o tú dijeras, mira, yo no habría pensado que las élites tuvieran este planteamiento en su imaginario de 1919-22 o que los sectores populares no tuvieran este imaginario, algo que te cambiara la perspectiva? ¿Sabes lo que me pasa? Que cuando yo trabajo, cuando investigo, cuando leo fuentes, no las leo con prejuicio. No ibas con prejuicio, ya. Las leo con ingenuidad y me voy sorprendiendo. Y me encanta irme sorprendiendo de leer ciertas cosas. No solo de la prensa. Yo trabajo mucho, por ejemplo, discursos políticos. He analizado mucho. Y me sigo sorprendiendo y me produce mucha fascinación darme cuenta de detalles que uno ya... A ver, discursos famosos de la izquierda, de la derecha, discursos famosos en que la síntesis o en el imaginario quedó como que esto era
y uno los empieza a leer en detalle y empieza a descubrir las particularidades, los desvíos, que no es tan como queda en el registro, Claro. ¿no? Y eso es lo que me gusta mucho. Y ahí me sirve mucho trabajar con las herramientas de la historia conceptual. Entenderlo en lo que están diciendo en su momento, a quién les están hablando. Nadie habla en el vacío. Uno siempre está hablando en la época, le está hablando a otros. Nadie habla en el vacío. Y los conceptos son en disputa. O sea, cuando se habla de Exacto. democracia, están entendiendo cosas distintas, distintos actores. Exactamente. Entonces, eso nunca rompo, o sea, como no voy con prejuicio, Ya. no me sorprendo, sino que me sorprendo, pero en el buen sentido. Me fascina A mí eso. me llamó la atención lo duro que son los anarquistas contra la revolución bolchevique. Sí. O sea, Sí. son como valoran el hecho y todo lo que viene después lo No, sí, critican, pero de una sí, claro, manera claro. lapidaria. Sí. Y de los sectores de élite me impresionó la transversalidad de la crítica al parlamentarismo. Yo pensé que el sistema se defendía más en 1919, No. porque al final como que le dan la razón en todo a lo que va a ser el proyecto de Arturo Alessandri. Exactamente, sí, eso es lo paradojal. Pero moro y cristiano. Exactamente. Porque el Diario Ilustrado estaba en el otro, Es en la que otra eso es lo vereda. paradojal. Eso es lo paradojal, es lo que uno no entiende en ese momento. Y Alessandri se ve envuelto en una situación. Yo creo que Alessandri, el temor que produce dentro de las élites es por el lenguaje, Sí. principalmente. Puede ser también porque no es de la clase aristocrática tradicional, o sea, que sea un inmigrante italiano de familia media desconocida. Algo eso influye. Pues Sí, ahí los sí. dos apellidos tenían relevancia. Sí, absolutamente. Claro, Alessandri no es de las familias, No es de los nuestros. no es de los nuestros, para ellos, ¿no? Claro, es un inmigrante, profesionales que no tienen fondo, No, no era. rasquita. Claro, no era lo que correspondía. Y entonces, además, con este discurso como más ilustrado, sí, pero no son capaces de darse cuenta de que podría haber sido. De hecho, Alessandri después gira en el De hecho, 32. el 32 hace esa tarea. Pues, Hace esa es como tarea. el guía de la nueva Exactamente, institucionalidad. claro. Alessandri es otro del 32. Y también creo que influye, tú lo dices de alguna manera, que la revolución bolchevique fue hace 3 años, eso acrecienta los temores. Sí. No, No, tienen al pueblo en armas ahí, en imágenes. Además, uno mira la prensa y se da cuenta de que la información de Europa es muy, tiene mucha importancia. Imagen, o sea, a mí me sorprendía. Estaban muy informados de lo que estaba pasando en Europa. La Primera Guerra, la Revolución bolchevique. Es decir, llega mucha información. Más de lo que uno podría suponer por las distancias, por las dificultades de traspasar información, etcétera. No, están en las páginas, en el Mercurio, en el Diario Ilustrado, lo internacional ocupa una página importante. Generalmente son las primeras páginas, o sea, entonces eso acrecienta los temores, porque están viendo que el pueblo en armas se posicionó, y puede pasar cualquier cosa. que mataron a la familia del zar, es decir, y que todo esto está ocurriendo en realidad. No era Marx, que había que leerlo, no importa los marxistas, hay Sí. que leer lo que... No, esto era Lenin, era peligroso, es distinto. Está bien. Isabel, vamos a hacer nuestro último alto y volvemos en unos segundos a conversar sobre el imaginario de las élites y los sectores populares en Chile. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010.
Volvemos a nuestro último bloque con Isabel Torres Dujízin, El imaginario de las élites y los sectores populares, 1919-1922, publicado por Editorial Universitaria. Isabel, te quería llevar a un tema que no sé si lo ves así tú. Yo leyendo tu libro veo que las élites tenían temores. Segundo, que los temores eran fundados. Y tercero, que eran muy exagerados. O sea, algo de amenaza había, amenaza lejana, la Unión Soviética, amenaza cercana, los paros, las huelgas, el anarquismo, pero o por convicción o por interés de hacer represión o por lo que sea, se exageraba. Eso es lo primero. Y lo segundo, que me parece que eso se repite en los años 60 y se repite en torno al 18 de octubre, el 19 antes, después. ¿Cómo lo ves tú históricamente en tiempo largo? A ver, los temores de los 20 no se basan en pura imaginación. El año 22 se va a fundar el Partido Comunista de Chile, con la referencia. Yo creo que el marxismo era leído como menos problemático. El leninismo era el peligroso. El leninismo que va a plantear mucho más que Marx el tema de la dictadura del proletariado, las formas de la lucha de clase, y un partido comunista, porque el 22 ya se incorpora a la internacional comunista internacional. Y ya es el comunismo internacional. ¿Ah? Es el temor que se va haciendo cada vez más real. Entonces yo creo que la clase obrera empieza a tener, antes del 22, o digo, aprox, ¿no?, con la fundación del Partido Comunista, pero por ahí, la clase obrera es mucho más reivindicativa. Las huelgas son más reivindicativas. De ahí para adelante, con la fundación del Partido Comunista, empiezan a hacer huelgas con propuestas mucho más de enfrentamiento, de confrontación, de lucha de clases. Y ahí hay un cambio. Entonces, uno podría decir que la Revolución de Octubre abre un temor real. También podríamos decir que en los 60 la Revolución Cubana vuelve a abrir una posibilidad real. Tendría que ser la analogía, perfecto. Exactamente. Entonces, en los 60, la izquierda, tal como en los 20, la izquierda comunista, o la izquierda anarquista, no, como tú dices, pero la izquierda comunista y sectores que están en formación, cercano a lo que va a ser posteriormente el Partido Socialista, tienen un referente. Y en los 60, la Revolución Cubana va a producir una idea de que es posible. De que es posible, si fue posible en Cuba, el patrio trasero de Estados Unidos, en un escenario de Guerra Fría, por supuesto, que no es el escenario de Guerra Fría de los 20, que no está la Guerra Fría, ¿no? El escenario de Guerra Fría, de campos de influencia, Unión Soviética, Estados Unidos, donde habían áreas que no se tocaban. América Latina era de Estados Unidos. Los países del este eran de la Unión Soviética. Y resulta que se infiltra en el territorio, en el escenario de Guerra Fría de Estados Unidos, se produce la Revolución Cubana. Y además, con la Revolución Cubana, con aspiraciones de propagarse en América Latina. El Che Guevara lo primero que hace, después de ir a Angola, etcétera, es venirse a Bolivia. Y ya hay movimientos de guerrilla, y también un poquito antes
en Colombia, qué sé yo, pero ya la Lo dice guerrilla... en su carta a la Intercontinental. Exactamente. Se lucha con armas en la mano en tales países. Exactamente. Entonces, hay una radicalización de la izquierda. Radicalización. Allende, que era, yo creo que un hombre como muy de consensos, su trayectoria política lo demuestra. Va a la inauguración de las OLA, o la Organización Latinoamericana de Solidaridad. Del 67. Del 67, como presidente del Senado. Él ayuda, o sea, la revolución cubana como posible se instala en América Latina y eso va a generar también los mismos temores. O sea, nuevamente se abre una posibilidad. Y Allende, cuando va a plantear el año 71, ¿sí?, va a México. Y él aclara en un discurso con el lenguaje, ¿no? Dice, cada país tiene su propio proceso revolucionario. Y todos los procesos revolucionarios son respetables. Nosotros tenemos el nuestro. Porque había también, de los sectores más radicales en Chile, la izquierda más radical, en primer lugar el MIR, que no era parte de la UP, que desconfiaban. Bueno, y los socialistas, un sector de los socialistas, desconfiaban de toda esta cuestión con elecciones, con democracia, desconfiaban de la vida electoral. Desconfianza que les viene en primer lugar el año 64. Por la derrota con Frei. Pero además derrota, la forma de la derrota. ¿Por la derecha? Exactamente. Dicen, siempre la derecha con el centro se van a aliar. No tenemos cómo. Esto, las elecciones a la izquierda no les funciona. Y ahí viene el Congreso de Linares del 65, de Chillán del 67, entre los socialistas, que consideran que la vía democrática, institucional, no sirve. ¿Ya? Así todos se van a formar la Unidad Popular, paradojalmente. Entonces, está esa tensión y por supuesto los radicalismos producen lo que se llama la polarización. Ahora lo curioso... Radicaliza para ambos lados, ¿no? Lo curioso para un lector de historia o para una persona que le interese la vida social y política es que al igual que el 1922, el 64-73 o antes del 2019, tú ves que hay una crisis. Tú ves que los problemas son, da lo mismo, políticos, sociales y todo eso. Ves que hay polarización y lejos de solucionarse, como que se va agrietando aún más el sistema. Claro. ¿Cómo lo interpretas tú eso? Porque es impresionante, porque lo lógico es que si a uno le está pasando eso en la casa, uno dice, oye, se está echando a perder esto, bueno, lo arregla y no lo estalla. Sí. La sociedad es la democracia es cuando no todo, cuando algunos no pierden todo y otros no ganan todo. Eso es. Cuando uno puede llegar a acuerdos y entender de que no siempre las posiciones de uno van a ser ganadas completamente y tampoco va a perderlo todo. Eso es. Hoy día escuchaba en la mañana una diputada donde decía, me parece terrible que la oposición conceda. Yo decía, eso es la democracia. Que la oposición esté llegando a acuerdos. Eso es la democracia, llegar a acuerdos. Y lo mismo cuando sectores de este gobierno más duro se molestan porque se llega a acuerdo, es no entender la importancia de la democracia. Y yo creo que en los 60, como decía en un artículo, la democracia no tuvo suficientes defensores. Y hubo muchos dispuestos a no llegar a acuerdo. Y hubo muchos no dispuestos a no llegar a acuerdo, de ambos lados, porque se produce esta radicalización, la polarización. Se van a los extremos y es muy complicado eso.
A propósito de los 60, no sé si tienes unos minutos para contarnos en qué estás ahora, tus nuevas investigaciones, porque yo entiendo que estás, por lo que hablamos hace algunas semanas, investigando la colonia de Dignidad, pero al parecer a partir de los años 60, ¿o no es así? Cuéntanos un poco de eso. Y para los que no conocen la colonia de Dignidad, cuéntale en 2 palabras lo que es. Sí, bueno, la colonia de Dignidad, esta zona, este estado dentro del estado, como se llamaba, donde está Paul Schaeffer y van a suceder las cosas más atroces. Pero yo me centré, bueno, esto fue por una invitación de los alemanes que han estado trabajando muchísimo con la Universidad Alberto Hurtado sobre crear un archivo de la colonia Dignidad con los ex miembros de la colonia Dignidad, etcétera, que son los que vivían ahí, que hoy son personas que están aprendiendo a hablar castellano, que no tenían pasaporte. No, es una cuestión terrible. Pero yo me centré en la llegada de la colonia Dignidad, que es el año 61, hasta el 73. Cuando viene el golpe de Estado, ahí cambia, porque comienzan a trabajar aliados con la dictadura, etc. Y ahí sucede el apoyo que le van a hacer, hay detenidos desaparecidos, etc. Pero yo me concentro hasta el 73. ¿Por qué? Porque hay 3 gobiernos de distintos signos, Alessandri, Frei y Allende. Durante esos 3 gobiernos, la colonia Dignidad funcionó. Mantuvo todos sus beneficios, porque era una fundación de beneficencia. Y yo me puse a investigar qué pasaba ahí, porque quiero ver los 60, mi obsesión son los 60, mi preocupación, y los 60 hasta el 73. Ahora estoy trabajando un poquitito, empezando a meterme en la UP más a fondo. Yo he escrito sobre la UP, pero ahora estoy un poquitito más a fondo. Y lo interesante de ese periodo es cómo, por ejemplo, frente a las denuncias que hay, que no son denuncias para nada de lo que está pasando, de lo que se sabe después, la gente reacciona distinto. Hay una persona, el Wolf Miller, que se va a arrancar, que uno llega chico a la colonia, llega con el primer grupo, va a ser uno de las víctimas de Paul Schaeffer, de abusos sexuales. Él tenía a sus niños ahí, y él logra arrancarse, y con muchas dificultades, sin pasaporte, sin plata, sin manejar el idioma, vivían ahí, y lo detienen. Y entonces la colonia Dignidad lo acusa, dice, él es homosexual. Y él dice, no, yo fui violado, y lo toman preso. O sea, doble castigo. No, es brutal. Después, una segunda vez se arranca, y se arranca en un caballo de la colonia, y la colonia lo acusa de haberse robado un caballo, lo toman detenido, y nuevamente lo toman preso. No, es una cuestión. Hay una investigación que se va a hacer el año 67, porque la colonia Dignidad va a acusar a el intendente y al gobernador de Parral y el gobernador de la zona, y se pide al Congreso que haga una investigación en profundidad, y parlamentarios de distintas corrientes, unos defienden y otros apoyan a Colonia Dignidad. Pero está muy interesante la investigación. Es muy interesante. Te vamos a pedir que nos tengas al tanto, sí, y si sale el libro o algo, Por ahora voy a sacar un artículo. Un artículo, perfecto. Sí. El que le tiene odio desde el principio es el presidente Elwin. Como siendo como senador, los tiene entre cejas. Ya desde ese tiempo. Desde ese tiempo. Perfecto. Vamos a dejarlo registrado. Oye, Isabel, no quiero que te vayas sin que nos recomiendes
algún libro para los auditores o para mí, algo que te haya gustado, algo que, que tenga, puede no ser de historia, puede ser de historia, con libertad. Puede ser. A ver, he vuelto a leer al Tony Judd. Tony Judd, gran historiador, pues. Estoy leyendo ahora, releyendo el último, no sé si, no es el último, es el de Europa desde el año 45. Claro, sí, no es el último. No es el último, no. El último no me acuerdo, es uno cortito. Sí, el que 1000 páginas, un ladrillo grande. Extraordinario. Es impresionante. Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra. Y ahí lo estoy leyendo para ver un poco sobre Colonia y Dignidad. ¿Qué está pasando en Europa? Monumental. Es maravilloso. Hay que volver a leerlo, releerlo. Es fascinante. Muy bien pensado y mezcla bien esto de contar la historia con reflexiones profundas. Sí, además de un nivel de detalle, de una erudición. Fascinante. Bueno, así es. Fascinante. Qué bueno. El otro libro que lo encontré, lo compré de curiosa y me pareció increíble, de Edmund Wilson. ¿Cuál es? Que se llama La última estación, hacia la estación de Finlandia. Ah, perfecto. Que Wilson es un periodista. ¿Tiene prólogo o lo recomendó Vargas Llosa? Exactamente. Sí. Que en la edición tercera, cuarta, porque este libro salió en los 67, el primero. Y ahora en la edición del 2020, me parece, hay un prólogo magistral de Vargas Llosa, que escribe como los dioses, perfecto, sobre Wilson. Wilson yo creo que ya estaba muerto cuando esta última edición. Y se llama La estación de Filadelfia. De Finlandia. De Finlandia, porque es ahí donde Lenin va a llegar. Esto está en Petrogrado, ¿no? Va a llegar allá para iniciar la revolución. El regreso a la revolución, así es. Muy bueno, ya perfecto. Es increíble. Muy buenas las dos revoluciones. Y el tercero. A ver, vamos por la última. Es un libro que me acaba de llegar, que todavía no llega a Chile, que es de Sebastián Edwards, que escribió la historia de los Chicago Boys. Está en inglés todavía. Me llegó. Va a llegar, le están haciendo la traducción. Perfecto. Y lo van a publicar acá. Es fascinante porque muestra los Chicago Boys en Chile y el proceso. Son 3 etapas antes de que formen parte del gobierno militar. Entonces es antes, durante y después. Muy interesante. Isabel, muchas gracias por habernos acompañado. Tienes tu casa en Historia, Libro y Bandera y por supuesto nos seguimos viendo. Muy entretenido, muchas gracias por la invitación. Ustedes no se vayan, viene mi recomendación del libro. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia, Libros y Banderas la recomendación es esta obra de René Millar, La elección presidencial de 1920, un libro clásico que publicó hace ya muchos años la editorial universitaria, de un gran académico, historiador, fue profesor mío en la Universidad Católica, que escribe sobre esa decisiva elección que llevó a Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá, a la moneda en los comicios contra Luis Barros Borgoño. Es una obra que tiene el relato de los acontecimientos, tiene los números, la resolución final a través del Tribunal de Honor, la otra candidatura de Luis Barros Borgoño, el ambiente de la campaña del Cielito Lindo, que fue, creo yo, una de las elecciones más importantes en la historia del siglo XX chileno y que de hecho terminó con el régimen parlamentario a la larga por el ruido de sables. Me parece que esta obra de René Millar, la elección de 1920, la elección presidencial de 1920, sigue siendo una obra de referencia en la historia política de Chile y por ello merece ser leída con interés. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo programa.